Cuando estaba anotando esta carta de Pedro, siempre hay partes o preguntas que uno se hace. Bueno, ¿cuántas veces se menciona Pedro en el Nuevo Testamento? Y pues me hice esa pregunta y indagando un poco, mirando y detallando, pues resulta que el nombre de Pedro aparece 182 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Son 182 veces. En todo el Nuevo Testamento podemos encontrar a Pedro allí. Entonces, me pareció muy interesante, muy importante ver esto. Queda la tarea de estudiar a dónde es que están esas 182 veces, ¿cierto? Pero esa es una de las formas en las cuales uno, así como hace uno una pregunta y encuentra la respuesta, es bueno ir también aterrizando esta parte. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, allí entonces el lema de la epístola, el lema es padecer con Cristo. Perdón, ¿se salió de la pantalla aquí? Sí, hermano Carlos, no vemos las diapositivas. Ah, ya. Voy a volver otra vez a ver si de pronto puedo volver a ingresar de nuevo. Hermano, si de pronto no es muy pesado lo que tiene allí, me lo envía por correo y yo se lo abro desde acá. Si de pronto tiene problema Listo, pues con el celular. listo. Voy a mirar acá entonces. Bueno, estamos mirando acá, ahora sí. Entonces, vamos a mirar las palabras claves que hay allí en estos 5 capítulos que tenemos, que son 5 capítulos no más de esta carta, y allí vemos los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Los vamos a encontrar allí en cada uno de los textos que seguramente de aquí en adelante vamos a analizar. Entre los sufrimientos y los padecimientos vamos a encontrar 16 veces, ¿sí? La palabra sufrimientos y padecimientos. También vamos a encontrar la palabra gloria 11 veces en esta carta. Conducta, manera de vivir, la vamos a encontrar también 8 veces. También gracia la vamos a encontrar 7 veces. ¿Sí? Así que sería bueno que cuando usted estudie esta carta, pues estas palabras que están ahí, sería bueno también que usted las subrayara en la carta, porque es una forma muy buena de llevar un buen estudio también de cada libro que usted y yo estudiamos allí en casa o cada que usted esté estudiando un libro de la Biblia. Y la palabra también sumiso y sujeto también la encontramos ahí una vez. Vamos a continuar entonces allí. Entonces vamos a mirar los versículos claves. ¿Sí? Ya vimos palabras claves, ahora vamos a ver entonces, ahora sí. Entonces vamos a mirar las palabras claves que hay allí en estos 5 capítulos que tenemos, que son 5 capítulos no más de esta carta, y allí vemos los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Los vamos a encontrar allí en cada uno de los textos que seguramente de aquí en adelante vamos a analizar. Entre los sufrimientos y los padecimientos vamos a encontrar 16 veces, ¿sí? La palabra sufrimientos y padecimientos. También vamos a encontrar la palabra gloria 11 veces en esta carta. Conducta, manera de vivir, la vamos a encontrar también 8 veces. También gracia la vamos a encontrar 7 veces. ¿Sí? Así que sería bueno que cuando usted estudie esta carta, pues estas palabras que están ahí, sería bueno también que usted las subrayara en la carta, porque es una forma muy buena de llevar un buen estudio también de cada libro que usted y yo estudiamos allí en casa o cada que usted esté estudiando un libro de la Biblia. Y la palabra también sumiso y sujeto también la encontramos ahí una vez. Vamos a continuar entonces allí. Entonces vamos a mirar los versículos claves. ¿Sí? Ya vimos palabras claves, ahora vamos a ver entonces versículo clave. ¿Sí?
Vamos a ir allí a ahí en la carta que estamos estudiando, capítulo 2, versículo 21, ¿sí? Ahí está proyectado, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es un versículo clave. Otro versículo clave, también la vemos ahí mismo, en el primer capítulo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Son los versículos claves que encontramos allí. Cuando uno va a leer esta carta, entonces vemos para quién era especialmente, ¿sí? Para cristianos, tanto judíos como gentiles, esparcidos por la persecución a través de varias provincias de Asia Menor. ¿Sí? Entonces, cuando usted nota la primera parte de la introducción de la carta, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee, notamos de que la carta va dirigida allí para esta clase de lugares donde estaban allí los cristianos, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? También vamos a mirar algo también muy importante, la dispersión o diáspora, como también es conocida esta palabra, y se usaba de los judíos, sí, que de tiempo en tiempo habían sido esparcidos entre los gentiles. ¿Sí? En castellano se usa actualmente para referirse a los judíos que viven fuera del Estado de Israel. ¿Sí? Entonces es una de las partes también que hay que entender de esta carta. Notamos que hay un mapa ahí y vemos las partes donde el apóstol Pedro escribió, ¿sí? Yo se los acaba de decir, a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Y vemos palabras ahí y lugares donde está este mapa, dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí están en un círculo redondito. Y entonces vemos que ya habían hermanos cristianos allí, ¿sí? Convertidos al Evangelio. Algo que me lleva a pensar también, y cuando se acuerda que cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo pasó por un lado, por ahí hay unas flechitas rojas, y Pablo pasó y él quería echar como a mano derecha, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y antes, al contrario, él tuvo en un sueño o una visión, ¿sí? Que tenía que pasar ahí al otro lado. O sea, que Pablo quería coger estas regiones de allá, pues no podemos decir que era que allá habían cristianos, sino que el Espíritu Santo se lo impidió. Probablemente notamos de que cuando Pedro escribe allí, ¿sí? Parece ser de que el Espíritu Santo no permitió a Pablo pasar a esos lugares, pues porque ya el mensaje del Evangelio parece ser que ya había llegado allí. Entonces es algo que también es importante también analizarlo y estudiarlo detalladamente. Bien, pasamos entonces expatriados, ¿sí? Significa morando en un lugar extraño, ajeno del propio pueblo de uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay personas, ¿sí? También que nos escuchan de otros lugares, ¿sí? Y también están en un lugar ajeno, especialmente donde se encuentran, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos de que la palabra expatriado significa morando en un lugar extraño. Entonces, por eso vemos de que Pedro escribe a aquellos hermanos que están en aquellos lugares, ¿sí? Dice, alejado del propio pueblo de uno, ¿sí? En otras palabras, peregrinos. Y a nosotros como cristianos también nos debe llenar también esa parte de mucha esperanza. Si miramos ¿sí? Primera de Pedro, ahí donde estamos estudiando, capítulo 2, 11, dice allí la palabra de Dios, capítulo 2, 11 dice, amados, yo os ruego
como extranjeros y peregrinos, que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Creo que eso era uno de los mensajes más claros que Pedro quería transmitir o quería darles a ellos, ¿sí? Que ellos estaban en un lugar diferente, pero también, ¿sí? Haciéndoles saber de que no pertenecían a esta tierra, sino que estaban, ¿sí? Solamente de paso acá. Y este término así se utiliza metafóricamente de aquellos cuya patria es el cielo y que por ellos mismos, peregrinos sobre la tierra. Ustedes saben que dice también Filipenses 3:20, vamos a leerlo, ¿sí? De pronto de los hermanos o de las hermanas que están allí, ¿qué tal si activa su micrófono y me lee este versículo? Vamos a hacer un poco como dinámica esta reunión. Filipenses 3:20, ¿qué dice? Filipenses 3:20, mi hermano. Sí, háganme el favor, hermano. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cierto, es algo muy, muy bonito ver cómo esta carta nos está dando una introducción, ¿sí? Y cómo ayudaba también a aquellos hermanos que estaban fuera del lugar donde ellos pertenecían, que estaban expatriados, ¿sí? El apóstol Pedro le escribe, ¿sí? Le escribe de esta manera tan esperanzadora de que nuestro lugar no es acá en la tierra, sino que es allí mismo en el cielo. Y nos acordamos de lo que el Señor Jesús dijo también en los evangelios, ¿sí? Voy pues a preparar lugar o morada para vosotros, ¿sí? ¿Sí? Para que donde Él esté, allí también nosotros que también estemos con Él, ¿sí? Entonces es algo importante también nosotros poder tener esto en cuenta. Continuamos entonces allí con el autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Pues ya lo conocemos, ¿cierto? Un pescador ¿de dónde? Dice que de Capernaum, en la ribera del mar de Galilea, ¿sí? Invito a otro hermano también a que me ayude allí, ¿sí? A que busque también el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40-42, ¿sí? Para que hagamos dinámica este estudio. Un hermano que me ayude allí. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 40 y 41. Dice la palabra de Dios, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42, hermano. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ya, muchas gracias, hermano. Entonces conocemos ya esta primera parte, ¿sí? Simón Pedro, ¿sí? Uno de los 12 apóstoles. Pedro formaba parte del círculo interno de 3 discípulos, y junto a ellos con Santiago y Juan. Y en ocasiones claves fue portador de todos los discípulos, ¿sí? Ustedes o hemos analizado o hemos mirado los evangelios y los hemos estudiado y vemos de que Pedro tenía esa parte, ¿cierto? Que cuando el Señor Jesús hacía cierta pregunta, el primero en responder de todos era ¿quién? Vemos que era Pedro. Allí están los textos, Mateo 16:16, ¿sí? Yo quiero que vayamos allá y leamos estos textos porque son bastante importantes analizarlos y mirarlos, ¿sí? Vamos a ir allí a Mateo 16. Dice allí, dice la palabra de Dios allí, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón o Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces vemos algo bastante importante. Y entonces le dice allí el Señor Jesús en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Son textos que es bastante importantísimos también leerlos, pero también escudriñar un poco de qué es lo que el Señor Jesús quería decirle a Pedro cuando también le dijo, sí, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es bueno también estudiar esta parte, ¿sí? Vamos a adelantarnos allí también al Santo Evangelio según San Juan y vamos a analizar también allí el capítulo 6. Capítulo 6, versículos 68 y 69. ¿Qué pasó allí? Dice la palabra de Dios, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notamos que cada que el Señor Jesús hacía una pregunta, siempre Pedro era uno de los que estaba ahí respondiendo, como también era, sí, conocemos la vida de él, de que él era muy impulsivo y a veces hacía cosas que, cierto, que él no tenía discernimiento antes de pensar, como la vez que le dice él al Señor Jesús, aún así hay que ir hasta la muerte, yo iré contigo, pero el Señor le dijo, sí, antes de que él cante el gallo 3 veces, ya me has negado, sí, ya me habrás negado. Y cosas como esas analizamos de este autor de esta primera carta. Continúo entonces aquí, después de su grave fracaso al negar a Cristo, ahí en el Evangelio, según San Mateo, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y voy a invitar a otro hermano también que me ayude allí con la lectura, otro hermano que también ahí está buscando en la palabra de Dios y me lea este capítulo que está ahí, Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Muchas gracias, hermano. Una historia muy triste, ¿cierto? Una historia que verdaderamente, pues, a uno también lo lleva a meditar un poco, ¿sí? Es una historia que pues, aún hasta la misma gente inconversa que no tiene conocimiento de Dios saben esta historia de que Pedro negó al Señor 3 veces. Este es el autor de la primera carta, ¿sí? Pero es algo también bastante interesante y también algo también de analizar y que es importantísimo también nosotros tener en cuenta es que pasó a ser anciano y líder clave en la iglesia primitiva, ¿sí? Allí están los textos, están en Hechos, capítulo 2, versículo 14, como también en el capítulo 12, versículo 14 al 16. No vamos a ir a estos textos, pero sí quiero que vayamos ahí a la primera carta de Pedro, ahí donde estamos estudiando, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es lo que dice allí? Entonces, miramos. Dice,
Os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Estaba algo que me lleva a pensar con esto, que al estudiar esta introducción de esta carta, estaba también mirando algo acerca de esto, y cuando Pedro habla de los sufrimientos, también decía, había un comentario, y dice que por esta razón Simón Pedro, mientras escribió sobre el sufrimiento, enfatizaba también la alegría, o sea, hablando de esta carta. Y también, entonces también el comentarista ya decía que esto impulsaba a decir algo muy importante para aquellos predicadores que estaban apenas iniciando en la palabra del Señor, aún también para los predicadores jóvenes, que en la actualidad, lógicamente que hay grandes expositores de la palabra, tanto ¿sí? personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, como también jóvenes que están iniciando, ¿sí? Y que tienen mucha elocuencia. Y el comentarista decía, y damos gracias por eso. Sin embargo, al escuchar a uno de ellos, dice que al escuchar a algunos de ellos eran de la misma opinión expresada por este pastor que decía, que él comentaba en una historia, dice, que fueron a cierta ocasión a escuchar a un joven predicador, ¿sí? Y ellos estaban interesados en cuyo ministerio, el cual este joven estaba ejerciendo. Entonces, dice que era elegante, elocuente en palabras, y después de escucharle, dice que la esposa, ¿sí? Simplemente no podía ocultar sus elogios de este joven, y le dijo, por cierto, a su esposo, al que es predicador, le dijo, cierto que este joven es un gran predicador. Entonces dice que este pastor se quedó callado y no le respondía inmediatamente o directamente. Entonces dice que su esposa volvió y le dijo, ¿no crees que es un gran predicador? Entonces este pastor le dice de manera directa, dice, sí, él es un gran predicador, pero será un gran predicador después que sufra. Y entonces dice que hubo un silencio ahí. Y dice la historia de que pasó un tiempo y aquel joven que era él, o que es elocuente, que era muy elocuente en palabras y en cuanto a la palabra de Dios, dice que en su experiencia empezó a tener dificultades en su vida, ¿sí? Pasó un tiempo y que el predicador descubrió que en su experiencia personal el costo de pertenecer a Cristo, dice que pasó por persecución, experimentando problemas en su congregación y todo lo que pasó en su vida, y dice que después con el tiempo, ¿sí? También un día tuvo que contemplar cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que ya después de un tiempo, volvieron ellos otra vez a escuchar a este predicador y la esposa vuelve y le hace la misma pregunta a este pastor y le dice, ¿es cierto que es un gran predicador? Entonces él concluye diciendo, claro que es un gran predicador, porque ya él conoce el sufrimiento que le había marcado, ¿sí? Él ya predica de acuerdo a lo que experimentó o a lo que él pudo experimentar, lo que es padecer por Cristo. Entonces, es algo también similar a lo que estamos notando en esta carta, ¿sí? De que el apóstol Pedro escribe, pero ya vemos cómo él tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Vemos que también ahí donde estamos proyectando en las diapositivas, en la diapositiva, dice que también según la tradición sufrió el martirio en Roma, siendo crucificado cabeza abajo, ¿sí? Y eso ocurrió pues entre los años 67 y 68 después de Cristo, ¿sí? Entonces es algo también, ahí hay muchos comentarios de por qué Pedro quiso morir así, ¿sí? Porque hay otros comentarios que dicen de que no quería morir como murió Cristo, entonces él decidió que lo crucificaran, ¿sí? Al revés. Bien, la fecha. Entonces la fecha de esta carta es desde el año 63 y 64 después de Cristo.
justo antes de las persecuciones de Nerón y de la muerte de Pablo, ¿sí? Entonces, notamos allí que la fecha en la cual se escribió la primera carta fue en el año 63 y 64, sí, después de Cristo. Bueno, algo interesante acá también, cuando nosotros notamos en el capítulo 5, versículo 13 de esta primera carta, hay algo interesante que dice allí, lugar, un lugar donde se escribió esta carta. Notamos que allí dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cómo así que Babilonia? Dice que los primeros cristianos usaban el nombre Babilonia para referirse en forma velada a Roma, capital del imperio romano, ¿sí? De pronto quisiera que un hermano me ayude allí con el capítulo 14:8 de Apocalipsis para mirar a ver qué dice allí. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muchas gracias, hermano. Otro hermano que también me ayuda allí con el 17:5. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchas gracias, hermano. Aquí también voy a leer en el 18:2, dice, también ahí mismo en Apocalipsis dice 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Entonces, la gran, o aquí la ciudad sobre el río Éufrates a 80 kilómetros del sur, dice, de la moderna hoy en día que se llama Bagdad o Irak, ¿sí? Se convirtió en la capital política y religiosa de la tierra de Babilonia y del imperio. Entonces notamos que allí el lugar esta carta tuvo lugar allí. Vamos a mirar allí, que aquí tengo un mapa, y si ustedes miran, ahí tenemos a nuestro lado izquierdo, en una parte pequeñita, ahí está Israel, ahí lo que es actualmente hoy en día Israel, ahí está Tel Aviv, Jerusalén, ¿sí? Jericó, Líbano, pero hacia el lado derecho hay un circulito ahí de color morado y ahí dice Babilonia, ¿sí? Hoy en día todo eso es llamado como Irak. Desde ahí, desde ese lugar, es donde entendemos que el apóstol Pedro escribió esta primera carta. Entonces, si notan la importancia de estudiar las escrituras de una forma más detallada, es importante leerlo, pero entonces es importante ir escudriñar un poco más cómo fue todo esto que, que el Señor nos está dejando ahí. Entonces, es desde ahí, desde este lugar, donde se escribió esta primera carta. Bien, voy a continuar entonces con los rasgos singulares allí, ¿sí? Pedro tiene un estilo literario griego muy pulido. Dice que destaca los sufrimientos de Cristo y los menciona en cada capítulo. Si ustedes leen detenidamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, sí, va a notar de que él destaca enfáticamente allí los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Como uno que había fracasado algunas veces, Pedro muestra una gran ternura en esta carta. Por su extensión, primera de Pedro contiene más citas del Antiguo Testamento que del mismo Nuevo Testamento, que es por eso que usted y yo vamos a empezar a estudiar esta carta, ¿sí? Entonces, tiene más contenido, ¿sí? Tiene más citas del Antiguo Testamento que del mismo Nuevo Testamento. Bien, continúa entonces con dice allí la salutación a los creyentes o el saludo a los creyentes, ¿sí? En los días finales de su ministerio terrenal, Jesús predijo que Pedro fortalecería un día a sus hermanos en la fe, ¿sí? Entonces,
¿Se acuerdan de la vez que, así como Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor 3 veces también le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? Fue un momento bastante importantísimo para la vida de él, ¿sí? Porque ahí es donde le dice: apacienta mis ovejas, ¿sí? O apacienta mis corderos. Ahí están las citas, hermanos, por si ustedes están tomando apuntes, ahí están las citas. Está en Lucas 22 al 32, también en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. En esta primera, ¿sí? De sus 2 cartas, Pedro lo hace así, dando aliento a los cristianos que estaban experimentando persecución, ¿sí? Miremos ahí mismo en esa carta que usted y yo estamos estudiando, y miremos el capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice allí? Vamos a mirar. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, dice que perecerán en su propia perdición. Perdón, estoy leyendo aquí, es segunda de Pedro, es la que estamos aquí mirando, que es 2:12 de la primera carta, perdón, estaba leyendo en la segunda carta, esa es la primera. Dice manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como en malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿sí? Entonces notamos de que Pedro sabía que era la persecución, pero sabía que era descansar en Cristo, y de la forma que exhortaba o que animaba a aquellos hermanos de ese tiempo, diciéndole: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre las personas que no tienen a Cristo, ¿sí? Y también están los otros textos, como el capítulo 3, versículo 16, y capítulo 4, versículo 4, y que pronto experimentarían una persecución mucho mayor ya bajo Nerón, que se veía venir. Bien, continuamos entonces allí. El 19 de julio del 64 después de Cristo comenzó un incendio en Roma que ardió por 9 días. Esto es algo ya de historia, destruyendo finalmente casi 3/4 de la ciudad. Y de acuerdo con Cornelio Tácito, ¿sí? 55 y 120 después de Cristo, dice que corrieron rumores de que el incendio fue planeado por el mismo maligno e inestable emperador Nerón. En respuesta, Nerón creó una distracción ordenando la tortura y ejecución de los cristianos de aquel tiempo, ¿sí? Esto es una historias que uno va encontrando a la medida que uno va empezando a estudiar las cartas de Pablo, y empieza también a estudiar estas cartas de Pedro, que también tienen historia bastante importante para nosotros también analizar, y también tener un poco más de conocimiento, un amplio conocimiento de todo esto. Dice allí también la situación de los creyentes. Dice que Cornelio Tácito, ¿sí? Años 55 y 120 después de Cristo, como lo estábamos viendo anteriormente, dice que toda suerte de burlas fue añadida a sus muertes, cubiertos con pieles de animales, fueron despedazados por perros y perecieron y fueron clavados en cruces, y condenándolos a las llamas, que quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había extinguido. Nerón dice que prestó sus jardines para el espectáculo y exhibió en un espectáculo en el circo. Cosas terribles, ¿cierto? Cosas terribles por las que pasaron los cristianos de aquel tiempo, que con el hecho de decir que eran de ya cristianos, ya sabía que ya su muerte estaba ahí, ya su tortura estaba ahí. Ese era el precio que había que pagar en esos tiempos por Cristo, ¿sí? Por ser cristiano. Bien, vamos a pasar entonces ya allí el tema, los temas básicos allí. El tema básico de Primera de Pedro es cómo responder como cristiano al sufrimiento por la fe. Creo que esto ya más adelante los hermanos seguramente se
nos van a compartir acerca de estos temas. También otro tema bastante importante, Cristo murió como nuestro ejemplo perfecto. ¿Sí? Ahí están los capítulos 2:21, 3:18, 4:12, 4:12 al 14. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros de pensar que somos exentos de la persecución? Hoy en día, seguramente sí, nosotros decir que somos cristianos es algo muy fácil, ¿cierto? Pero a nosotros, sí, como decían los hermanos ya en anteriores disertaciones que ellos nos daban, si nosotros nos quedamos callados, seguramente no va a pasar nada. Pero si usted y yo hablamos de Cristo en cualquier lugar, téngalo por seguro de que las persecuciones van a venir, ¿sí? Pero mientras estemos calladitos ahí en nuestras casas y escuchando los mensajes muy ricamente y no hablamos de Cristo, pues seguramente persecución no vendrá y no vamos a saber qué es sufrir ¿sí? por el nombre de Cristo. Entonces, no estamos exentos de sufrir persecución. Continúa entonces allí el propósito, alentar e instruir a los cristianos tocante a la persecución, ¿sí? Instruir tocante a la salvación, como están allí los textos ya. Instruir tocante a la sujeción, ¿sí? Confirmar el acuerdo de Pedro con Pablo también, ¿sí? Son textos que también necesitamos estudiarlos para mirar a ver qué es lo que quiere decir cada uno de estos propósitos. Bueno, aquí hay una serie de bosquejos y estos bosquejos pues nos dan como una idea de cómo es que está la carta dividida y cómo nosotros podemos ir estudiando cada tema de esos. Cada uno de ustedes en sus casas también puede hacer un bosquejo. Este primer bosquejo, por ejemplo, del capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2, 10, también ahí están detallados, dice llamados a la salvación. No voy a entrar en detalle con lo que está escrito ahí, sino más dándole a entender este bosquejo de esta carta. El segundo bosquejo también, llamado a la sumisión, capítulo 2 del capítulo 3, 12, ¿sí? La otra también, llamados al sufrimiento, capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 5, 14. Entonces, vemos allí de que se puede bosquejar esta carta de esta forma, o de una forma en la cual yo pueda tener un entendimiento más amplio de ella. Bien, hay otro bosquejo también, y que este también me pareció muy importante, es que la gracia de Dios en la salvación, ¿sí? Capítulo 1, versículo 2 en adelante, del 2 al 10. Otro título también de este bosquejo, de esta carta, podemos también decir, debemos darnos una actitud de sumisión. Debe darnos una actitud de sumisión. Notamos de que Pedro en los evangelios y aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles veamos a un Pedro elocuente, ¿sí? Pero ya cuando uno nota de que él empieza a escribir de esta carta, notamos de que hay una forma de sumisión, ¿sí? Una forma de él ya haber sido pasado por ese sufrimiento y que ya lo vemos de una forma más humana, ¿sí? Entendiendo toda esta parte del sufrir por Cristo. Ahí están los versículos, ahí están los textos, capítulo 2, versículo 11, 3 al 12. Y otro título también importante en el contexto de sufrir por el nombre de Cristo. Creo que eso nos lo dejaron muy claro los hermanos, o creo que fue el hermano José que nos dio esta disertación, ¿sí? En cuanto a esta parte, el contexto de sufrir por el nombre de Cristo, ¿sí? Es muy fácil, ¿cierto?, decir soy cristiano, pero no, el quedarme callado y que la situación de iglesia y que todo se nos vuelva una costumbre, la reunión, salir, llegar a la casa, ir al trabajo, pero en cuanto a mostrar el nombre de Cristo con nuestras vidas, pues creo que nos ha costado. Aún pienso que todavía en este tiempo vivimos en un tiempo de comodidad, ¿sí? Donde el hablar de Cristo se nos ha vuelto algo difícil,
y se nos ha vuelto algo que se complica. Pero mientras que yo no tenga una relación con las Escrituras y no tenga una relación profundamente con ellas, seguramente no voy a poder poner en obra lo que el Señor me ha mandado a hacer. Vengo estudiando también el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es algo agradable estudiar esto, estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es maravilloso y es importantísimo para nuestra vida ver de cómo estos hombres, cuando fueron convertidos al Evangelio, inmediatamente su anhelo era seguir predicando el nombre de Cristo sin importar lo que pasara. Aún cuando vemos el apóstol Pablo recién convertido, ¿sí? Aún recién convertido y hablando de Cristo, aún fue apedreado. Y sin embargo dice que fue sacado de la ciudad y volvió y se levantó y siguió predicando, ¿sí? Para esto creo que necesitamos, hermanos, cada día descansar más en las Escrituras y más en la oración para que el Señor no nos deje quedar tan quietos, sino que antes al contrario haya ese ferviente amor por la palabra y por el llevar el Evangelio a diferentes lugares, aún aquí localmente. Bien, otro bosquejo, y voy terminando ya con esta parte, ¿sí? Entonces notamos el saludo de este capítulo 1, notamos el saludo, ¿sí? Nuestra herencia, la salvación, dice reservada en los cielos, ahí están los títulos a mano izquierda. Dice que también afirmada en la prueba, anunciada por los profetas, el resultado de nuestra salvación, la santificación, el precio de la salvación, la sangre de Cristo, purificados por el Espíritu y renacidos por la palabra. Bueno, hermanos, creo que ya hemos como introducido esta carta, ¿sí? Y esperemos de que nos haya servido, ¿sí? O nos haya servido, no, nos haya también interesado y también darle importancia de todo esto que hemos analizado. Esto nos invita a que de aquí a mañana empecemos nosotros a estudiar esta carta, la primera carta de Pedro, ¿sí? Un hombre que negó al Señor allá en el tiempo de él, ¿sí? En el tiempo de los evangelios, pero un hombre transformado totalmente, ¿sí? Transformado totalmente a la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que usted y yo necesitamos también, ¿sí? Cada día ser transformados, ¿sí? Al Señor Jesús. Nos acordamos también de esas palabras que decía también Juan el Bautista: es necesario de que yo mengüe, pero que Cristo cada día vaya creciendo más en nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito antes de a que nos animemos a estudiar esta carta. Ya de aquí en adelante ya los hermanos empezarán entonces a exponernos temas, ¿sí? A darnos también con la dirección de nuestro Señor, a hablarnos de acuerdo a nuestras necesidades espirituales. Y que Dios les bendiga y les invito a que oremos.